Bueno, pues este es el inicio de la unidad 3, se llama amortizaciones. Entonces, vamos a dar inicio el día de hoy. Esta unidad es muy corta, ahorita les voy a hablar de los temas. ¿Okay? Esta unidad vamos a ver solo 3 temas. El primero de ellos es la introducción. Habla un poco de los conceptos. El tema de amortizaciones, si lo recuerdan, lo vimos en la unidad 1. Vimos amortización con interés global y saldos insolutos. Esta unidad es lo mismo, solo que un poquito más profundizado. Vamos a estar viendo un poquito de introducciones, un poquito un recuerdo de lo que ya vimos. Luego vamos a ver más a profundidad las tablas de amortización y cuáles son, y cómo hacerlas en Excel para resolver problemas en este software. Y finalmente vamos a ver lo que son los fondos de amortización y cuál es la diferencia de ellos con las amortizaciones. Todo esto lo vamos a estar trabajando en Excel, así que como ya les había pedido antes, deberían tener a la mano una manera de trabajar en Excel. También les pedí que buscaran por ahí la tabla que ya habíamos hecho en la unidad 1. La manera en la que vamos a estar trabajando se conserva de las otras unidades. El examen vale 44.5%. Luego el solucionario de problemas, que en este caso sería completamente en Excel. Las investigaciones, que sería su glosario, 4.5%. Va a haber un reporte de práctica. Vamos a estar haciendo una práctica. Y finalmente el problemario propuesto, ya las actividades pues ustedes ya las conocen. Vamos a iniciar con la introducción de amortización. Como ya lo habíamos visto, amortización significa pagar una deuda y sus intereses mediante un pago único o una sucesión de pagos parciales. Y habíamos visto en clase que amortización venía de mortis, que significaba muerte, y era pagar una deuda poco a poco hasta su muerte, es decir, hasta que se acabe la deuda, ¿no? Y amortización, el tema de amortización tiene dos conceptos importantes, uno que es amortización y el otro es abono. Estos dos conceptos se relacionan entre sí de la siguiente manera. El abono es la amortización más los intereses, de manera que vamos a estar utilizando el término amortización como la parte que hace disminuir el capital. ¿Sale? Y el abono es una parte disminuye el capital y la otra parte paga los intereses. Bien, existen 3 tipos, existen muchas maneras de combinar o hacer estrategias para una amortización, pero existen principalmente 3. Estas también ya las habíamos visto. Una de ellas es amortización con interés global y la otra le llamábamos nosotros saldos insolutos, ¿no? Entonces, amortización global y saldos insolutos, creo que recuerdan un poquito de esto. La amortización con interés global era la aplicación del interés simple y para esto el cálculo de los intereses era muy sencillo, simplemente aplicar la fórmula de interés simple. Y para determinar el abono, era el valor futuro entre el número de periodos. Sin embargo, para saldos insolutos, si ustedes recuerdan, yo les di unas fórmulas, pero principalmente se basan en tablas de amortización. ¿Ok? Y si recuerdan, los saldos insolutos había 2 maneras de hacer una amortización sobre saldos insolutos, donde la amortización era constante y nosotros teníamos una fórmula más o menos de esta manera, que era capital entre número de periodos, ¿verdad? Esta era la amortización. Esta era constante. Y había otra que se llama amortización gradual. En la amortización constante, el abono era variado. Sin embargo, en la amortización gradual, el abono era constante.
¿sí? Entonces, nosotros lo habíamos visto así. Amortización con interés global era aplicar simplemente la fórmula de interés simple y la amortización sobre saldos insolutos era irle rebajando cada vez, cada periodo, el capital disminuía, ¿verdad? Y habíamos visto que había dos maneras, cuando el abono era variable y cuando el abono era constante. Ok, aquí lo estamos viendo desde la perspectiva de la amortización. Cuando el abono es variable, la amortización es constante y este es el que estuvimos trabajando. Pero cuando el abono es constante, la amortización varía. Este es el que no vimos a profundidad. En esta sección vamos a trabajarlo un poquito más. ¿Ok? Vamos a ver una comparativa. Para la amortización con interés global basta con aplicar estas fórmulas, no es necesario nada más. Sin embargo, en la de saldos insolutos se hace necesaria la tabla de amortización. Me gustaría que se distinguiera una tabla de amortización y otra. Cuando la amortización es constante, esta que está aquí es la tabla de amortización. Si ustedes verifican aquí las columnas, una tabla de amortización siempre tiene al menos estas columnas, en donde se indica, en este caso dice mes, pero puede ser semana, quincena, en fin, en esta parte de aquí, se indica en qué número de periodos se encuentran, ¿no? Y en las dos es igual. Luego se indica la amortización. En una amortización constante, esta columna de amortización permanece igual todo el tiempo. Esta es la que nosotros hicimos en la primera unidad. Sin embargo, en una amortización gradual, si ven por aquí empieza en 2162 y luego pasa a 2179 hasta terminar en 2288. Sin embargo, en la amortización constante, todo el tiempo la amortización se mantiene en 2000. Bien, una tabla de amortización siempre inicia con el periodo cero y este periodo indica el momento en que se inicia el trato, ¿ok? Luego por ahí tenemos la columna de los intereses y en la amortización gradual también tenemos la columna de los intereses y por ahí nosotros teníamos una formulita, se aplica la misma formulita de interés simple que es P por I por T, ¿ok? Luego tenemos la columna de abono. Si ustedes se fijan, si ponemos atención, cuando la amortización es constante, el abono, como se determina a partir de la suma de los intereses más la amortización, cambia cada periodo. Es decir, cuando la amortización es constante, se mantiene en 2000, el abono cambia y varía desde 2360 hasta 2060. Sin embargo, en una amortización gradual, lo que cambia es la amortización, mientras que el abono se mantiene constante todo el tiempo, 15,228. ¿Okay? Finalmente tenemos la columna de saldo insoluto. En el saldo insoluto, en el mes cero se inicia con el capital total de tu préstamo, del pago de una prenda, del pago de un electrodoméstico, del pago de una maquinaria, del pago de lo que tú quieras. ¿Okay? En el mes cero, que es el inicio de la deuda, el saldo insoluto es igual al capital y conforme se va pagando la amortización, va disminuyendo el capital. Si se fijan, podemos darnos cuenta de que el saldo insoluto en realidad simplemente es el saldo insoluto anterior menos la amortización del mes siguiente. 12,000 menos los 2,000 son 10,000. Y de este lado es lo mismo. 1,600,000 menos 2,162 es 1,597,837, ¿ok? Entonces, en la columna de saldo insoluto no le importa cuánto sea el abono, no le importa cuánto sea el interés, simplemente importa cuánto es la amortización. Para poder hacer una tabla de amortización
es necesario tener a la mano los datos de tasa de interés, número de periodos que va a durar el préstamo y, por supuesto, cuál es la cantidad a pedir. ¿Ok? Entonces, todos estos datos deberían estar reflejados. Si alguien les da una tabla de amortización, deberían estar reflejados en su tabla de amortización. Si no están todos estos datos, podrían como ser engañados, digamos, o podría resultar que el interés que les están cobrando realmente no es el interés que les habían dicho. Entonces, es importante asegurar que todos estos datos estén en una tabla de amortización. Por esta misma razón, me gustaría que, la primera tarea es identificar, por ahí se los dejé en el Classroom, es entrar a la página de un banco y descargar una tabla de amortización. En esa tabla van a identificar todas las partes, van a identificar la tasa de interés, cuál es el capital, el número de periodos del préstamo o en su defecto, o sea, número de periodos o plazo. Okay. Van a identificar cuál es la amortización, si es constante, van a identificar cuál es la columna de amortización, la columna de intereses, la columna de abono y la columna de saldos insolutos. Al menos estas 4 columnas deberían estar incluidas junto con el número de periodo. Entonces, cada uno de estos puntos los van a identificar así como yo identifiqué en las tablas anteriores, en una tabla de amortización de un banco. Y finalmente van a responder a la pregunta, ¿qué tipo de amortización es? ¿Es amortización global? ¿Es amortización fija o es amortización variable? ¿Ok? Esto es lo que van a hacer por el día de hoy. Lo de tabla de amortización que yo me encontré en el banco, en la página de Citibanamex. Voy a identificar ahorita algunos campos. Este es un ejemplo de lo que ustedes deberían enviarme en su tarea. Ok, vamos a identificar, por ejemplo, siempre en la parte superior se deberían encontrar tasa de interés, por aquí la tenemos, aquí está el plazo y por acá tenemos el capital del préstamo. Ok, entonces en la parte superior siempre deberían estar estos datos. Luego en la parte inferior es donde, donde ya se encuentran las amortizaciones de cada periodo. ¿Ok? Entonces, aquí abajo tenemos las amortizaciones de cada periodo y vemos que como el plazo es a 20 años, deberían ser 12 por 20, 240 meses, en los cuales el capital, el saldo insoluto se hace 0. ¿Ok? Entonces, esto que dice aquí es el saldo final. Esta tabla está un poquito diferente a las que les expliqué en el video, pero aún así podemos identificar, por ejemplo, que aquí este es el capital. Por lo tanto, ellos en lugar de utilizar el periodo 0, utilizan el periodo 1 y por eso su tabla cambia un poco. Ellos identifican un saldo inicial y un saldo final. Este saldo inicial es a principio de mes y este saldo inicial y final reflejaría el saldo insoluto. Por lo tanto, la columna de saldo insoluto para esta tabla es esta de aquí. Toda está abajo. Bien, luego podemos ver, por ejemplo, la columna de tasa de interés, que en nuestra tabla no está, pero sí está la columna de periodos. También tenemos la columna aquí de intereses. Tenemos la columna de pago a capital, que en este caso sería la amortización. Y pago al crédito, sería la columna de abono. Si nos fijamos,
los intereses 2.312 más 435, que es la amortización, nos resulta 2.743. Por lo tanto, este que dice pago al crédito debería ser el abono de nuestra tabla. ¿Ok? Y ellos les incluyen otras cosas. En este caso, como es una vivienda, le incluyen comisiones de administración, seguro de vida, bla, bla, bla. Pero nosotros vamos a ignorar eso. ¿Ok? Entonces, tenemos por acá la columna de, bueno, ya tenemos todas las que nos interesan. Entonces, está la columna de periodo, de número de periodo, está la columna de tasa de interés, está la columna de pago de interés, la columna de capital y la columna de abono y finalmente la columna de saldos insolutos. Estas son las columnas que ustedes deberían identificar en la tabla de amortización que estén consultando. Si se fijan, aquí tiene diferentes nombres, pero lo que importa es entender bien el concepto para identificarlos. ¿Ok? Y finalmente yo les pregunto qué tipo de amortización es. En este caso, vamos a la columna de amortización, que sería pago al capital. Y vemos cómo el pago al capital empieza en 435, va aumentando y termina en 2.726. ¿Ok? Como la amortización en este caso es variable, pues el tipo de amortización es variable. Bien, y vamos a identificar otra característica, por ejemplo, que el pago al crédito, es decir, la columna de abono siempre permanece constante, hasta el final del crédito. Esto es lo que me gustaría que ustedes identificaran en las tablas. Pueden hacer lo mismo que estoy haciendo, señalarlas, ponerles nombre y enviarme una captura, o pueden hacer un pequeño video explicándome cada una de las partes identificadas, ¿ok? Entonces, además de, obviamente, la tasa de interés, el plazo y el capital, ¿ok? Entonces, espero sus tareas y nos vemos mañana.